Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión plenaria correspondiente al mes de enero. El primer punto del orden del día es las observaciones y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones de los días 16 y 29 de diciembre. No sé si tienen alguna cuestión que quieran comentar o se aprueban. Se aprueban. El punto número 2, Ayuntamiento de Siero, aprobación del resumen numérico y memoria de población resultante de la revisión del padrón municipal referido al 1 de enero de 2022, que comprende los movimientos y variaciones de población relativos al año 2021. Dar cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Gestión Económica y Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica de la Organización del día 19 de enero, por el que se dictaminó por unanimidad la propuesta de la Concejalía Delegada de la Hacienda, Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación y Régimen Interior del siguiente tenor. En relación al resumen numérico y memoria de población resultante de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes referido a 1 de enero de 2022, que comprende los movimientos y variaciones de población del año 2021, visto los informes emitidos por la jefa de negociados, se propone la aprobación por el Pleno del resumen numérico y memoria de población resultante de la revisión del Padrón Municipal de Habitantes referido a 1 de enero de 2022, que comprende los movimientos y variaciones de población relativos al año 2021 del concejo, que arroja un total de una población referida a ese 1 de enero de 2022 de 51.792 habitantes. ¿Hay alguna intervención en este punto? Se aprueba por unanimidad. Pasamos a la segunda parte de control plenario y órganos de la corporación. En primer lugar, las resoluciones de alcaldía y concejalías delegadas y acuerdos de la Junta de Gobierno local delegados por el señor alcalde. Dar cuenta de la relación extractada del libro electrónico de resoluciones de la alcaldía y de concejalías delegadas desde el 23 de diciembre de 2022 hasta el 22 de enero del 2023. Y en cuanto a acuerdos de comunicación específica, dar cuenta al Pleno Municipal de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local que fueron delegados por resolución de la alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2020, concretamente los adoptados en sesiones de fecha 23 de diciembre de 2022, 29 de diciembre de 2022, 5 de enero de 2023, 13 de enero de 2023, con fecha 20 de enero de 2023. Bueno, que van en el expediente, alcalde. El siguiente punto, comunicaciones al Pleno, dar cuenta. Y entre ellos el expediente en el informe de morosidad y periodo medio de pago del cuarto trimestre del 2022. Perdón, otra vez. Dar cuenta del informe emitido por la Tesorería Municipal de fecha 17 de enero de 2023, que obra del que tienen conocimiento los señores concejales, de acuerdo al Real Decreto 1128-2018, de 16 de marzo, porque se regula el régimen jurídico de administración local y la administración de carácter nacional de la Tesorera Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales y dar cuenta al Pleno, por tanto, de las cifras de morosidad relativas al cuarto trimestre del 22. En cuanto al número de pagos realizados, durante el periodo fueron 3.810, el importe total pagado 8.842.795,77 euros. Las operaciones pagadas en periodo legal fueron 3.181, fuera del periodo legal 629 y el periodo medio de pago ascendió a 26 días y 26,96 días. Sí. Bueno, el informe es conocido. Pasamos al siguiente punto. Este no tiene... Sí.
Sí, buenos días. Quería que nos comentaran, más allá de que se vote o no el punto, y informar al Pleno, y por tanto deben informar, sobre el importe que deberíamos de pagar por los pagos fuera de plazo, si ya se tiene calculado con exactitud o cómo está, qué trabajo tienen en esto. Vale, el informe dice que se deberá indemnizar a los proveedores objeto de los 629 pagos realizados fuera de plazo con 40 euros más los intereses de demora. Eso nos sale 25.160, si además sumamos la Fundación Municipal de Cultura y el Patronato Deportivo Municipal, son los otros 8.120, total 33.280 euros, más intereses de demora, algo que, bueno, con los datos que hay aquí no podemos alcanzar a saber. Entonces queríamos saber, aparte de estos 33.280 euros que tenemos que pagar por pagar fuera del periodo de pago, ¿cuánto más tenemos que pagar de intereses? Ya que, como comunican al Pleno, pues eso, para que nos den la información. Vale, gracias. Pasamos al siguiente punto. El punto de moción es moción... No había terminado de dar cuentas. Pero entonces, ¿por qué damos la palabra sin terminar? Este asunto, el decreto establece específicamente... Pero tienes que terminar. Sí, vale. Convenio de la Confederación, dar cuenta del convenio de la Confederación Geográfica del Cantábrico, el Ayuntamiento para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces de dominio público, de la resolución de la Alcaldía del 23 de diciembre del 22 de sustitución del señor alcalde por el primer teniente alcalde los días 27 y 28 de diciembre del 22, del mismo tenor también resolución de 19 de enero de 2023 de la Alcaldía de sustitución del señor alcalde por el primer teniente alcalde, y en cuanto a acuerdos de la Junta de Gobierno local aprobadas por competencia del Pleno, un acuerdo de 20 de enero de 2023. Delegados por el Pleno, perdón. Pasamos entonces al punto número 5, moción presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a la instauración de un servicio de cuidadores dirigido a los mayores. Sí. Se dictaminó en Comisión de Políticas Sociales, Recursos Humanos y Educación del día 19 de enero por 2 votos a favor, 9 votos en contra y abstención del resto de grupos. Si quiere el proponente hacer una exposición de la moción. Hola, buenos días a todos. Pues nada, desde nuestra agrupación del Partido Popular de Siero lo que planteamos hoy aquí al resto de grupos es pues una creación, ¿no?, para instalar un servicio de cuidadores dirigido a nuestros mayores. Todos tenemos, creo, o debemos de tener una sensibilidad especial a la gente mayor, que son nuestros padres, nuestros abuelos, y sobre todo que quizás hayan tenido unas circunstancias que se vean pues solos, que con el paso de los años pues no puedan realizar aquellas actividades que venían realizando con normalidad. También que quizás por los cambios del tiempo pues necesiten ayuda para ciertas gestiones, porque todo evoluciona y a lo mejor pues se han quedado un pasito atrás en esas circunstancias. Y lo que venimos a plantear aquí es que vuelvan a tener ganas de que confíen en la gente, que tengan ganas de volver a prepararse, de salir a la vida, de realizar actividades cotidianas, de tomar un café, dar un paseo, charlar, pedir ayuda en alguna de esas actividades que mencionábamos anteriormente. Y para todo ello, pues lo que veníamos aquí a plantear pues era ese acompañamiento y ese cuidado que debemos de tener hacia la gente mayor, que al final y al cabo han luchado tanto también por nosotros y que hoy estamos aquí gracias a ellos, ¿no? Para ello, lo que planteábamos, viendo ciertas líneas que creemos que pueden funcionar, que alguna ya está de una manera parecida o aproximada funcionando en otras partes del concejo, que cada vez la demanda y la confianza de la gente mayor exigen que se siga avanzando y que están muy a gusto con todo este tipo de iniciativas. Pues lo que queremos es impulsarlas aquí en Siero, y por eso lo planteamos al resto de las agrupaciones esta moción, ¿no? Nosotros lo que vamos a solicitar al final es, pues a través de un plan de empleo,
sobre todo porque así nos sirve también para activar la economía en el concejo, dar una oportunidad a gente joven que tanto les cuesta empezar en el mundo laboral, o a aquellas personas también de una cierta edad que han quedado fuera del mercado laboral y están en sus últimos años de cotización, ¿no? Principalmente pues que puedan también tener estas opciones de mercado y volver a engancharse, ¿no?, en toda esta actividad. Entonces también nos gustaría que por ese lado entendíamos que puede ser una buena idea. Y por otro lado también pues coordinándolo que se coordine desde el ayuntamiento, pues lógicamente con todos aquellos voluntarios que quieran poder optar a este servicio, que yo creo que es una idea fantástica y sobre todo una oportunidad de oro para que nos cuenten sus experiencias y haya ese intercambio intergeneracional, ¿no? Por ello vamos a solicitar al resto de grupos y a este pleno la creación, cuando exista la disponibilidad presupuestaria para ello, de un plan de empleo que permita dar luz verde al programa de cuidadores orientado a las personas mayores de nuestro concejo. Y la creación, coordinación y puesta en marcha desde el Ayuntamiento de Siero de un programa de voluntariado orientado a la protección, al cuidado y a la compañía de nuestros mayores. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, abrimos un turno de intervenciones. ¿Quién quiere intervenir? Javier. Bueno, sí que la propuesta, y una propuesta necesaria y una propuesta que tenemos que llevar a cabo, ¿no? De hecho, cuando desde mi grupo se llevaba años trabajando en el servicio de ayuda a domicilio, una de las cosas que siempre se plantearon era solventar el problema que muchas veces se plantea desde servicios sociales de acceder a la vivienda de muchas personas y, bueno, romper, ¿no?, esa y además literalmente, puerta que nos separa de personas mayores que están viviendo soles en su domicilio. También creemos, como dice la propia moción, que esta soledad está derivando en problemas graves, ¿no? Se habla en la moción incluso de las tasas de suicidio. Entonces, partiendo de esta base, lo que no entendemos es la articulación de este programa a través de un plan de empleo. No lo entendemos porque, por un lado, no creemos que esto sea una actividad que dentro de un plan de empleo nos permita ser desarrollada y que puede generar problemas como ya nos generaron otros planes de empleo. Por otro lado, porque precisamente por la gravedad y necesidad y la forma de trabajar, que siempre nos está pasando, por ejemplo, con el servicio de ayuda a domicilio, la estabilidad que quieren las personas mayores de la persona con la que se relacionan. Y además, porque creemos que tiene que ser algo que continúe en el tiempo y, por tanto, que dé estabilidad. La gente necesita tener una estabilidad laboral también, no podemos simplemente usarlo como mano de obra para necesidades que tengamos. No vemos la parte del plan de empleo. Y la parte del voluntariado lo vemos como un complemento a algo que esté funcionando y que, lógicamente, se podrá abrir y que la sociedad civil participe de estas acciones siempre estará bien y lo apoyaremos, pero no puede ser una de las claves porque, entre otras cosas, si hiciéramos un plan de empleo, habría momentos en los que puede que no haya trabajadores y que dependeremos solo para una cosa tan importante como esta y que que viene en la propia exposición de motivos y que estaba yo diciendo al principio, dependería de personas voluntarias. Por todo ello no vamos a apoyar la moción, entendiendo que es necesaria pero creemos que el diseño que se ha hecho de cómo ejecutar esto es contrario al desarrollo que necesitamos para las trabajadoras y los trabajadores, e incluso tenemos dudas de si legalmente es viable. Sí, Patricia. Buenos días a todos. Desde Ciudadanos queríamos, en primer lugar, mandar un abrazo cariñoso a la familia y a los amigos del padre Diego Sacristán de la iglesia de Palma, ayer en Algeciras, que falleció. Y, bueno, a las personas heridas y bueno, por ese atentado terrible, terrorista, que ya se está investigando como de índole religiosa. Dicho esto, bueno, desde nuestro grupo, por supuesto que vemos necesario poder ir avanzando
desde el Ayuntamiento hacerse servicios hacia una serie de servicios que se dirijan a mayores y más con una población que cada vez está más envejecida. Es verdad que nuestros mayores con la esperanza de vida pues, podrían optar a una mejor calidad de vida, pero es cierto que cada vez más, y lo vemos en medios todos los días, lamentablemente encontramos casos de extrema soledad entre nuestros mayores. Tenemos que decir que la iniciativa que nos plantea hoy el Partido Popular, tal y como está planteada, sí que es cierto que nos suscita alguna duda que otra. No la parte del voluntariado, esa la tenemos clara. Tampoco la presupuestaria, creemos que al final es una cuestión de voluntad política, pero sí la parte de que se utilice ese plan de empleo como instrumento para este programa de cuidadores. Es cierto, por otro lado, que afortunadamente, como se ha podido comprobar a día de hoy, muchos ayuntamientos están desarrollando planes de empleo con absoluta normalidad. De hecho, el año pasado, creo recordar que solo Avilés y Colunga fueron los dos únicos ayuntamientos de toda Asturias que no articularon plan de empleo. Y en Siero, pues por fin, después de tantas reivindicaciones de los grupos de la oposición, pues tenemos este plan de empleo modesto, pero bueno, ya lo tenemos. Es cierto que también entendemos que para evitar problemas esta iniciativa tendría que estar muy bien respaldada jurídicamente. Por nuestra parte, dando un pequeño barrido, entendemos que articular esta iniciativa a través de un plan de empleo tiene un claro interés social. Está desarrollando una actividad que formaría parte de las competencias de nuestro ayuntamiento por la parte de atención a personas con riesgo de exclusión social y también podría funcionar si se tratase de un proyecto piloto. Es cierto que de cara a la sostenibilidad del programa no encajaría en un plan de empleo, pero sí podría encajar dentro de un plan piloto, acorde con las estipulaciones que ahora mismo tiene sobre la mesa el Gobierno del Principado. Por tanto, como he dicho, la seguridad jurídica la tienen que analizar los técnicos, los jurídicos del Ayuntamiento, pero poco más tenemos que decir. Sí que estaríamos de acuerdo en que se estudiase su viabilidad. Gracias. Gracias, Pedro. ¿Alguna intervención más? Eduardo. Buenos días a todas y todos. Un poco nos ocurre como a los grupos anteriores, ¿no? Nos gusta la música, nos gusta el fondo de la moción. Creemos que es un servicio que es adecuado, que el Ayuntamiento debería ofrecer y que a nuestros mayores pues les iba a ser de mucha utilidad, pero no estamos del todo convencidos de la forma, ¿no? Creemos que la fórmula del plan de empleo, por una parte, dilataría mucho la puesta en marcha del servicio, porque tendríamos que, lo primero, acudir a la siguiente convocatoria que hubiera de planes de empleo, lo segundo, esperar a que se nos concediera la ayuda, y estamos hablando de un horizonte pues mínimo de un año. Y por otra parte dudamos también de que ese instrumento sirva para mantener la continuidad que se pretende en este servicio. Entendemos que los planes de empleo deben dedicarse a cuestiones más puntuales, a proyectos más concretos, y que un servicio como este, que entiendo que si se pone en marcha tendrá un objetivo de permanencia, pues la fórmula del plan de empleo parece que no encajaría completamente. Por tanto, como digo, sí que nos parece adecuada la propuesta, pero no la formulación de la misma, y nos vamos a abstener. Gracias. A ver, Alejandra. Sí, buenos días. Pues más de lo mismo, ¿no? Realmente entendemos que no se puede utilizar esta fórmula de plan de empleo para este tipo de programas, porque suponen un fraude en la contratación. Tendríamos que buscar otro tipo de sistema legal, pero realmente tal y como está planteada la moción, que además utiliza el plan de empleo para este programa, entendemos que no puede prosperar esta moción, sin perjuicio de que evidentemente estamos conformes con el fondo, ¿no? Y por tanto tenemos que votar en contra. Gracias. Eduardo. Sí, ahora. Buenos días. Nada, un poco escuchando los comentarios que hacen los diferentes portavoces, más o menos estaba aquí ahora mismo analizando la misma línea. Yo, ante la sensibilidad del planteamiento que nos hacen desde el Partido Popular, lo entiendo perfectamente, cómo no se va a ser sensible con las personas mayores y con la situación que muchos están viviendo,
o todos en general, pero sí que es verdad que el planteamiento que se hace aquí, bueno, difiere mucho de llevarlo a cabo con una rapidez que sería necesaria. Por lo tanto, yo creo que debería buscarse un acople, por decirlo de una manera así muy coloquial, que fuese más efectiva, más rápida y que solucionara esos problemas que realmente existen. Yo creo que desde el Ayuntamiento, desde la propia Concejalía de Servicios Sociales, sería lo más adecuado para enfocar este tema. Y después la otra cuestión, que es el plan de empleo, lo de la aportación presupuestaria, yo creo que aquí no se debatió en su momento y ahora mismo necesitaría de cualquier tipo de modificación. Por lo tanto, totalmente de acuerdo y apoyando esa sensibilidad, pero el acogernos al planteamiento que hacen en la propia moción me da mis dudas y también después la parte jurídica. Por lo tanto, entiendo que nosotros vamos a abstenernos. Alberto. Bueno, desde el Grupo Municipal Socialista, un poco la misma línea que se viene comentando, ¿no? Vamos a votar en contra de la moción porque la creación de un plan de empleo para acometer un servicio que tiene vocación de permanencia, ¿no? Un servicio que debería de prestarse en caso de ponerlo en marcha todos los años, pues utilizar el plan de empleo no es una buena solución, ¿no? Hablaban ustedes en la moción de un caso de éxito y pionero, como es el de Oviedo. Ese caso pionero y de éxito, el día 31 de enero, finaliza y los usuarios van a quedarse sin ese servicio, los trabajadores van a cesar y no van a poder continuar y, bueno, pues tienen un buen lío montado en ese ayuntamiento y no sé cómo van a salir de él. Por tanto, bueno, plantear nosotros ir hacia esa solución no parece muy inteligente, ¿no? Además, el plan de empleo, en las bases de los planes de empleo, bien como decía Patricia, se indica claramente que dentro de los requisitos para las actuaciones a desarrollar serían, en uno de esos apartados diría, servicios personalizados de carácter cotidiano con personas en situación de vulnerabilidad, riesgo o exclusión social, siempre y cuando tengan carácter experimental o bien se trate de programas piloto, ¿no? Por tanto, como ha hecho Oviedo, pues sería simplemente pues, hacer un plan piloto. Pero bueno, parece que hacer un servicio como este un año y después dejarlo morir, pues no tendría mucho sentido, ¿no? También, bueno, pues yo creo que resulta conveniente también y hay que reflexionar, sería oportuno pues que ese servicio de apoyo, de atención a las personas, pues los brinden pues un personal con una serie de criterios profesionales y con una amplia experiencia curricular, ¿no? Estamos hablando de gente mayor que necesita que las personas que les atiendan pues tengan un bagaje y no vale cualquier persona que pueda atenderlo, ¿no? Aquí desde el Ayuntamiento de Sierón se vienen realizando parte de esos servicios que se piden desde la Concejalía de Servicios Sociales, no desde Economía como en el Ayuntamiento de Oviedo, y tenemos varios servicios que están prestando parte de los que se solicitan aquí. Hay el servicio de comida a domicilio para mayores que se puso en marcha el año pasado, en enero del año pasado. Tenemos la teleasistencia, tenemos el servicio de ayuda a domicilio y quizás sería a través de ese servicio el que tendría que aglutinar un poco esas peticiones que solicitan. Como saben, esta licitación y debería de ser a través de ese servicio, ¿no? Por la parte de voluntariado también tenemos firmados convenios con Cáritas y con Cruz Roja que están prestando estos servicios y bueno, pues sería a través de esos organismos, parece, donde deberíamos de canalizar un poco esta petición. Por tanto, bueno, vamos a votar en contra porque, sobre todo, la fórmula es que no tiene ningún tipo de encaje legal y bueno, ya hemos sido todos los ayuntamientos asturianos por temas de fraude de ley, por utilizar los planes de empleo de manera incorrecta, ya hemos tenido todos un susto en el cuerpo y creo que no deberíamos de repetir esos errores. Por tanto, vamos a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, Alberto. ¿Alguna intervención más? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Votos a favor, 3 y 2, 5. ¿Votos en contra? Votos en contra, 12 y 1... Perdón, sí, 12, 13, 14, que son Alejandra y... ¿Abstenciones? Abstenciones, 3, 2, 3, 5, 6. Sí. Sí, 6. Izquierda Unida, Foro, Somos y Patricia. Sí. 5 a favor, 14 en contra y 6 abstenciones. Pasamos al siguiente punto del orden del día, el punto número 6,
Moción presentada por los grupos municipales Izquierda Unida y Somos relativa a la creación de tasa de equipamiento comercial y mesa sectorial de comercio. La moción fue dictaminada en la Comisión Informativa de Gestión Económica Presupuestaria, Innovación, Desarrollo y Promoción Económica del día 19 de enero por 2 votos a favor de los concejales de Izquierda Unida y Izquierda Unida en la comisión y 13 abstenciones del resto de grupos. Sí. Bueno, el Principado de Asturias se ha abierto a modificar las directrices regionales de comercio y lo ha hecho a raíz de una iniciativa o de una petición del alcalde de Siero. Y entendemos, desde los grupos municipales de Izquierda Unida y de Somos Siero, que la modificación de dichas directrices puede ser positiva, pero creemos que debe ir en un sentido contrario al que, al menos públicamente, vino manifestando el alcalde de Siero, ¿no? Creemos que, más allá de derogarse o de abrir la posibilidad a la instalación de más grandes superficies en nuestro municipio o en el centro de Asturias, lo que debemos es justo lo contrario. Debemos proteger el comercio local prolongando esa prohibición de apertura de grandes superficies. Creemos que este modelo de centralización de los espacios de ocio y de consumo va además en contra de algunas actuaciones que se están poniendo en marcha en el ayuntamiento, pues porque es un modelo menos sostenible, en el sentido de que requiere de más uso de los vehículos privados, toda vez que en el ayuntamiento existe una deficiente red de transporte público, y además aleja esos centros de ocio y consumo de ciertos sectores de la población, como puede ser la población mayor, aparte de ir en detrimento de la vida en los núcleos urbanos, en los pueblos de nuestro municipio. Por todo ello, solicitamos que, lo que pide la moción es que se solicite al Principado la modificación de las directrices sectoriales de equipamiento comercial para limitar el desarrollo de esas unidades alejadas de los núcleos urbanos. Como complemento a esto y también como refuerzo del comercio local, creemos importante la creación de una mesa sectorial de comercio. Ya se lo propusimos algo parecido los dos grupos durante la pandemia. Creemos que en esa mesa deben estar los grupos municipales y debe estar las asociaciones de comercio, y además podrían unirse pues asociaciones empresariales o sindicatos, y que es en el marco de esa mesa donde deben debatirse pues todas las cuestiones que tengan relación con el comercio, no solo de manera directa, sino de manera indirecta también, como pueden ser algunas cuestiones urbanísticas que les afectan. Y por último, planteamos también que se estudie la implantación de una nueva tasa municipal que está empezando a debatirse en algunos municipios españoles, que se conoce como tasa Amazon, y que grava a las empresas de reparto de paquetería procedente de la venta online, porque estas empresas suelen tener sus centros logísticos diseminados en el territorio y en nuestro caso fuera en concejos limítrofes, y lo que hacen es acuden a los territorios a hacer el reparto de paquetes, haciendo uso de los servicios urbanos y sin estar grabados por ello, ¿no? Que tenemos que entender que los comercios locales, los comercios físicos, tienen pues una serie de obligaciones fiscales a las que deben hacer frente, funcionen o no, como puede ser el IBI, la tasa de basura, del agua, y este tipo de comercios pues se beneficia de nuestras calles y nuestros entornos urbanos sin dejar beneficio en el municipio. De todo ello solicitamos también que se dé traslado después pues a la Junta General del Principado y a la Consejería de Industria. Bueno, por la parte que nos toca, desde Ciudadanos hemos leído con detenimiento esta propuesta que nos traslada conjuntamente Izquierda Unida y Somos, y lo cierto es que tenemos bastantes dudas con la forma y el fondo de la cuestión. Me explico.
En primer lugar, se aborda esta modificación de las directrices sectoriales del equipamiento comercial y lo cierto es que desde que hace un año en el Gobierno regional admitiera que se está trabajando en esa modificación para adaptarse a los nuevos tiempos, lo cierto es que no hemos tenido más noticias sobre las intenciones del Gobierno de Barbón. Por otro lado, creemos que se están aquí mezclando diversas cuestiones medioambientales, cuestiones sectoriales, que creemos que deberían de ser abordadas cada una a su tiempo. Por destacar una en concreto, y no extenderme demasiado, me voy a referir a estas cuestiones medioambientales que se refieren en la moción, que tienen que ver con esa tasa que se propone, la tasa Amazon, que los grupos proponentes pretenden que paguen las empresas online sin tienda física en Siero. ¿Qué nos parece? Pues no lo vemos. No lo vemos porque no creemos que ni mucho menos sea la clave para lograr un Siero verde, ¿no? Sino que más bien podríamos ver detrás una clara intención recaudatoria por parte de esta iniciativa. Es cierto que los hábitos están cambiando, la revolución digital ha llegado a la gestión, ha llegado al teletrabajo, ha llegado a los procesos de fabricación y también ha llegado a las nuevas formas de consumir. Y lo que no podemos pretender es retroceder a un modelo de 30 años atrás al golpe de tasa. Ya sabemos que en las políticas de Izquierda Unida, de Podemos, solemos encontrar frecuentemente esa tendencia a aplicar tasas para resolver problemas, pero normalmente se suele olvidar que muy frecuentemente cabe la posibilidad de que esas tasas las terminen pagando los ciudadanos de a pie, porque siempre que ponemos tasa terminan repercutiendo al final al más débil. Desde Ciudadanos Siero, desde luego, ha quedado demostrado nuestro compromiso con el comercio local en estos casi ya 2 mandatos. Siempre hemos defendido que hay que apoyar a nuestro comercio de proximidad y para ello, y no es la primera vez que lo decimos aquí, es importante que desde las administraciones se les proporcionen herramientas, se les proporcionen apoyos, se les proporcionen recursos. Ambos modelos, tanto el presencial como el digital, pueden coexistir. Y lo que tenemos que hacer es facilitar, pues por ejemplo, que un pequeño negocio de aquí, pues si quiere y tiene la oportunidad de digitalizarse, lo pueda hacer y que pueda vender aquí, en Andalucía o fuera de España. Y, sinceramente, pretender preservar el comercio local a través de una tasa como la que aquí se propone, nosotros entendemos que no solo es de nula eficacia, sino que además, por la parte del comercio local y el medio ambiente, sino que además es absolutamente dañina. Es más, y pongo un ejemplo, si se impulsasen los puntos de recogida de las compras online en determinadas localizaciones, pues a las afueras de las poblaciones, podríamos reducir perfectamente los repartos. Y además, de hecho, nos encontramos hoy en día que muchos comercios de proximidad son puntos de recogida que también fomentan la dinamización de los negocios. Todo lo que suponga representación de los sectores económicos de nuestro concejo, por supuesto, va a tener nuestro respaldo, pero como termino, si queremos que vengan empresas al concejo, que se cree empleo y que nuestros jóvenes no quieran ni necesiten abandonar Asturias, desde luego no creemos que la ruta que se propone en esta moción sea la ruta a seguir. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Desde el Grupo Municipal, al igual que nuestros compañeros de Ciudadanos, esta moción nos presenta muchas dudas, ¿vale? Creemos que antes de crear tasas y todo que nos propone esta moción, se deberían crear políticas de apoyo al comercio local desde el Ayuntamiento, donde si realmente tenemos una competencia donde podemos hacer algo por nuestros comercios de proximidad. Desde nuestro grupo municipal llevamos varias legislaturas apoyando al comercio local, así como cuando la pandemia pedimos incrementar las ayudas COVID para que llegara, incluso que se modificaran las bases para que llegaran a más personas todavía. Y yo creo que son maneras de trabajar para apoyar al comercio local, no creando una tasa que realmente también creemos que va a acabar pagando el ciudadano de a pie. Por otro lado, también creemos que no son competencias nuestras de este ayuntamiento crear ese tipo de tasa, ya que no lo vemos así. Y por último, también creemos que haría falta un informe técnico para ver la viabilidad de realmente si esto se puede hacer, si es legal o no es legal,
para bueno, poder llegar a llevarlo a cabo. Muchas gracias. Bueno, un poco más de lo mismo, y nosotros no somos partidarios de imponer una tasa a una empresa independientemente del volumen de facturación, ¿no? Todas las empresas medianas, pequeñas y grandes al final generan riqueza y generan puestos de trabajo en el concejo, ¿no? Entonces, imponer una tasa ello supone pues, un hándicap. Esto no quiere decir que estemos en contra del pequeño comercio, sino que al final habrá que buscar otras fórmulas que haga que los consumidores al final pues, puedan comprar en el comercio de proximidad. Pero es que esto son debates distintos, ¿no? Entiendo que imponer una tasa, pues insisto, que es una traba y que realmente no lo vemos. Y en cuanto a los puntos segundo y tercero, entendemos que no tenemos competencia en la materia sobre esta cuestión, que al final es la Junta del Principado, ¿no? Y que entiendo que esta moción debería presentarse por los promoventes de esta moción, que tiene competencia y tienen representación allí, ¿no? Y, por tanto, vamos a votar en contra. Gracias. Eduardo. Sí, gracias. Bueno, yo creo que de todos los que estamos aquí, la relación más directa con el pequeño comercio, bueno, la vivo personalmente. Tengo unos cuantos años ya ahí, desde los 20 años, ¿no? Más defensa que puedo hacer del pequeño comercio, yo creo que en cualquier conversación, en cualquier, no política, sino de todo tipo, siempre la utilizo. Además, creo en ella y creo que sin el pequeño comercio cualquier tipo de población estaría muy oscurecida, por no decir otra cosa. Lo que sí que es verdad es que poner puertas al campo me parece imposible. Y no imposible por no poner ciertas tasas o ciertas formas de que estos grandes operadores puedan tapar al pequeño comercio. Yo me parece que eso es imposible desde una moción. Yo creo que lleva más cuestiones. Lo que sí digo es que, y eso era la reflexión personal, cualquier negociación que se hace, siempre enfocamos una prioridad. En cualquier modificación de crédito o presupuestaria, el pequeño comercio siempre está presente. Y yo creo que por ahí puede ir las ayudas, facilitar la instalación, cualquier tipo de propuesta o de apoyo, bueno, siempre son bien recibidas, pero esto no implica que no veamos un poquitín más, con más amplitud, y que pongamos aquí ahora mismo tasas a cualquier tipo de implantación de empresas, que aquí ahora está muy de moda Amazon, pero mañana puede tener otro nombre. O, bueno, creo que lo vamos viendo, porque si hacemos un vistazo atrás, antes eran otros. No quiero nombrar a ninguna empresa porque aquí no viene en el cuento, pero por eso digo que el apoyo al pequeño comercio, total. Además, yo creo que desde aquí, siempre y sobre todo en esta época pasada que estamos viviendo, siempre se incrementó esta ayuda. Que a lo mejor es pequeña, pues bueno, puedo entender que sí, puede ser mayor, pero ahora mismo apoyar esta moción yo creo que sería, no sé, disparar contra una cosa que no viene a cuento. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con